Se ha hablado mucho de la influencia vibracional que viene de nuestros antepasados y cómo estas influencias coinciden y se mezclan de manera natural con nuestro karma y con las experiencias que nuestra propia alma ha decidido venir a vivir en este mundo de humanos. Dichas experiencias usualmente van muy de la mano de una línea sanguínea familiar donde se ha nacido y que, según explica el maestro Saint Germain, esto ocurre por una lealtad familiar, ya sea por un tema de afinidad, por devoción, por sabotaje, donde se reencarna en esa línea familiar una y otra vez. Y estos vínculos normalmente se generan o están asociados a sentimientos de ira, de traiciones, celos, rencores, que las mismas personas generan y que éstas se crean por miedo, y también de las hermanas gemelas del miedo, que son el odio y la envidia, y a través de estas se generan maldiciones que se extienden en el espacio-tiempo con la suficiente fuerza para que resuene en las futuras generaciones y con esto marcarlas para un futuro incierto y normalmente llenas de emociones y de sentimientos asociados al dolor. La pregunta realmente importante aquí es: ¿realmente esas maldiciones y el karma que nuestros ancestros generaron realmente pueden afectarnos al día de ahora, aun cuando hayan pasado muchas generaciones? Hola, soy León. Amigos, quiero hablarles hoy de ese tema tan interesante, que es un tema que normalmente se analiza mucho o que es referencial cuando se llevan a cabo terapias de sanación, y que bueno, hoy quiero contestar esta pregunta desde una óptica metafísica, pero también basada en mi experiencia. De esto quiero hablarles el día de ahora. Quédense conmigo. Amigos, ya me encuentro disponible en todas las redes sociales. Abajo en caja de comentario dejo el link para cada una de ellas para que por favor me sigan, ya que normalmente ahí subo contenido muy distinto al que subo a través de esta plataforma YouTube. También, si están interesados en que lleve a cabo con ustedes una terapia de corrección de energía o de sanación, también abajo en caja de comentarios dejo mis datos para que por favor me contacten y juntos podamos encontrar una solución para aquello que les interesa. Cuando llegan a mí consultantes y me piden ayuda para corregir algún aspecto vibracional en ellos, ya sea porque se está manifestando algo que tiene la apariencia de dolor, enfermedad, cuando se le está manifestando algo a nivel de suerte de vida, ¿no? que tienen problemas para salir adelante en lo económico, para relacionarse con su pareja, con su familia, que tienen problemas, conflictos, disensiones alrededor de ellos y no hayan la forma de solucionarlo. Una de las cosas que hago es que me voy a su cuerpo etérico, que en algún video ya les había hablado que el cuerpo etérico es el cuerpo inmediato superior al cuerpo físico y es a donde la conciencia, nuestra conciencia se traslada cuando abandonamos el cuerpo físico y que ya nos disponemos a prepararnos para una siguiente encarnación. El tema con el cuerpo etérico es que el cuerpo etérico tiene la capacidad de albergar todas las experiencias e inclusive resuena con los traumas que se haya vivido de esa vida inmediata que se acaba de dejar, pero también resuena con las vidas anteriores. Y todo lo que haya pasado, tanto en término positivo como en término negativo, que haya ocurrido allá en otros espacios y tiempos, resuena en el cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico, la persona sube su conciencia ahí cuando deja el cuerpo, pero también vuelve a pasar por ahí cuando se prepara para la siguiente encarnación. Y por lo tanto, si hay traumas no superados, hay cargas emocionales muy fuertes, usualmente eso resuena con la nueva encarnación que está tomando la persona. Y sería como un evento no superado que entonces por karma, por lo que el alma esté decidiendo vivir y experimentar, tiene ahora que resolverlo para poder aprender de dicha experiencia. Dentro de esa experiencia o dentro de ese cúmulo de experiencias, a través del péndulo, repito, cuando doy alguna terapia, lo que yo hago es ver si lo que le está pasando a la persona es por una decisión propia o si viene resonando de ese espacio-tiempo que está plasmado en el cuerpo etérico y que muchas veces viene por maldiciones y por karma heredado de esa misma línea sanguínea. Como decía en la introducción del video, Saint Germain nos ha enseñado de que las personas muchas veces reencarnan, tienen toda una vida y luego vuelven a reencarnar en la misma línea sanguínea familiar por algún tipo de lealtad. Aun aunque esta lealtad sea en términos negativos, la persona
no quiere abandonarlo porque es lo que conoce. Es un poco como lo que pasa con las costumbres cuando estamos vivos, ¿no? Nuestra mente se aferra a una rutina y una forma de ser, aunque esa sea negativa, porque es lo que conoce y le da miedo experimentar el cambio. Bueno, más o menos va en la misma línea. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando existe esta afinidad, cuando existe esta vinculación, esta lealtad voluntariamente contraída por esa línea sanguínea, todos los eventos, cargas energéticas positivas o negativas, se van trasladando de generación en generación. Como parte de eso, se explica cómo es que, por ejemplo, existen padecimientos hereditarios. Mi madre, mi abuela, mi bisabuela eran diabéticos. Mi padre, mi abuelo, por parte de la familia de mi padre o de mi madre, tienen antecedentes de cáncer. Había este problema congénito que se ha venido heredando una generación sí, una generación no. ¿Sí me explico? O sea, todas estas formas de problemas biológicos o problemas del cuerpo físico no es más que precisamente las conductivas corporizadas y que vibracionalmente se extienden de generación en generación, que se aprenden a través de la conductiva y de las cargas emocionales por la forma en que están experimentando su vida las personas y que lo heredan de padres a hijos. No nada más es la herencia del apellido, sino también la herencia de la conductiva. Es decir, si en una familia suelen ser personas de un carácter muy duro, muy rígido, eso se va heredando hasta que llega alguien que rompe con ese eslabón, que se convierte en la oveja negra y que rompe con ese ciclo. Pero usualmente esto tiende a extenderse muchísimo y entonces desde 4, 5, 6, 8, 10, 20 generaciones atrás traen esta conductiva y esa conductiva los lleva a enfermarse porque es una carga energética mal canalizada, una energía mal calificada que se transforma en ira o se transforma en sufrimiento. Y es muy común que a veces, por ejemplo, algún miembro de la familia en tiempo atrás, resulta que una mujer tuvo una experiencia horrible con su marido y horrible con sus hijos, y entonces dice, odio a los hombres de esta familia, ¿cómo me gustaría que los hombres de esta familia desaparecieran de repente en algún momento? Y esto que les acabo de decir me ha tocado verlo varias veces. Y sale con tanta fuerza esta maldición, sale desde tan adentro de la persona y que lamentablemente logra conectarse muy bien esa maldición con los aspectos negativos de los masculinos de esa línea familiar, que entonces empieza a pasar que a una cierta edad los hombres de esa línea desaparecen. ¿Ahí? Digo, esto ya me tocó verlo. Como también me tocó ver, y esto es en parte de mi línea familiar paterna, que una rama de la línea familiar paterna, los hombres, todos tenían la pérdida de alguna parte de su cuerpo o un accidente grave. En mi rama de mi línea paterna no ocurrió, pero en la otra línea de 2 o 3 tías que tengo, todos los hombres tenían un accidente o una enfermedad grave que los ponía al borde de la muerte. Perdían alguna parte del cuerpo. ¿Sí me explicó? Pero solamente le pasaba a los hombres. Entonces, ese es un patrón que nos indica que algo está ocurriendo y que en algún momento se lanzó una carga energética para ocurrirlo así. Lo mismo que las mujeres, ¿no? Por ejemplo, también por ahí me enteré de un caso hace poco en el que, y esto es bastante más común, la mamá fue golpeada por el papá y engañada por el papá, y la hija le pasa lo mismo, y luego a la nieta le pasa lo mismo, y se vinculan siempre a hombres golpeadores que terminan engañándolas, pero nunca se divorcian, ¿verdad? O el alcoholismo también puede ser otra de las cosas, ¿no? Que hay una etapa de dolor, un proceso de sufrimiento que se hereda, y entonces el padre tiene a su hijo y el padre se vuelve alcohólico porque no puede tolerar las situaciones que está viviendo y el hijo lo ve, se hereda la conductiva y entonces por conductiva se hereda ese patrón una y otra vez. Pero recuerden, las emociones y las conductivas son cargas energéticas que se pueden limpiar. Entonces, cuando una persona se da cuenta
de eso y limpia y rompe ese esquema a través de la correcta canalización de su propia energía, ahí se rompe el patrón, se detiene. Podría continuar por otras partes de la misma línea familiar, pero al menos con ese individuo se rompe. Y muchas ocasiones hay personas que dicen, no, yo no voy a volverme alcohólico como mi padre. Y efectivamente, tal vez no desde un aspecto metafísico, tal vez no desde un aspecto de conciencia, pero decide no continuarlo. Pero lo que tiene es miedo de ser malo como el padre, o en el caso de las mujeres, malo como la madre, o mala como la madre, si es que la madre es la que está enseñando algún proceso destructivo. Y entonces, no es que lo supere, lo que pasa es que el miedo le gana y a través del miedo genera esa misma energía, la cambia de conductiva, pero continúa el proceso de miedo. Y entonces se vuelve víctima. ¿Sí me explico? Desde la energía, el verdugo y la víctima tienen exactamente la misma responsabilidad y la misma carga energética. No por verdugo es malo, no por víctima pobrecita o pobrecito. Ambos llevan la misma carga emocional y la misma responsabilidad, porque para que un miedo avance requiere alguien que desee continuarlo. Para que exista una víctima requiere haber una persona con la mentalidad de victimizaje. Si no hay una mentalidad de victimizaje, el proceso se rompe ahí. Si hay una persona que no está en la condición por conciencia de convertirse en un verdugo, detiene el proceso en ese momento. ¿Sí me explico? Entonces, no, esa situación de que es que pobre de él o pobre de ella, mira cómo lo tienen, desde la energía no existe. Se tienen que hacer responsables de todos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona toma conciencia, cuando yo he tratado a algunas personas y le he dicho, mira, es que viene una conductiva, ve el patrón, incluso en alguna ocasión, y este caso ya se los conté hace tiempo, de una persona que era tan era tan fuerte la carga vibracional que venía de su línea generacional, que el padre ya fallecido vino aquí y me empezó a hablar y me empezó a contar de todo lo que pasó, y era importantísimo que esta persona que era mi consultante rompiera el esquema, rompiera el patrón, y era necesario que perdonara al padre ya fallecido, lo perdonara para que hubiese paz en esa línea familiar. Solamente así. Ya son casos muy extremos donde tiene que venir el difuntito a decir, oye, dile que me perdone porque hice esto, porque traté de dañarlos, porque les hice la vida imposible, porque traté de atentar contra su vida incluso, cuando estaba vivo. Y la hija, que todavía estaba viva, el recuerdo del resentimiento de lo que el padre le hizo estaba muy latente, pero el padre también vivió un proceso de sus padres anteriores y de sus padres anteriores, y ya la carga emocional era demasiado grande y tenía que terminar con esta persona que fue mi consultante. ¿Sí me explico? Entonces pasó de esa manera. A veces cuando estoy platicando con mis consultantes, aparte de la terapia que le estoy dando, cuando detecto estas condiciones, yo les sugiero mucho un par de técnicas que ayudan muchísimo a este proceso para poder transmutar, eliminar, cortar con todas esas vinculaciones vibracionales negativas que le están provocando algún tipo de problema en su vida o en su salud a esas personas, y que está muy claro detectado que viene del cuerpo etérico por una línea, por un patrón conductivo que viene de la familia. Evidentemente, esto, como les decía al principio del video también, responde al karma y a la experiencia que el alma de cada persona viene a experimentar. Sin embargo, toda experiencia y todo karma no es para que la persona sufra, es para que la persona aprenda y supere y logre la maestría del ser y de la plena realización. Ese es el verdadero objetivo, e ir descartando la idea de que necesariamente lo malo que me pase es para que yo sufra y aprenda del sufrimiento. Tal vez eso era válido cuando todavía las leyes de la era de Piscis estaban al 100%, pero ahora, ya con la fuerte influencia muy acelerada de Acuario, eso está cambiando, y lo que se busca es que la persona supera esa etapa a través, en este caso del manejo de la llama violeta, lo supere rápidamente y alcance el perdón de sí mismo y de aquello que vibracionalmente ha extendido a través del espacio-tiempo de sus diferentes reencarnaciones. Entonces, yo lo que les sugiero a mis consultantes es 2 tipos de terapia, y se los platico a ustedes. Esas terapias yo no las domino, no son algo que yo dé, pero que sí son muy efectivas para poder ver y entender
cómo nos estamos vinculando con los demás a nivel familiar y a nivel de entorno. La primera terapia es registros akáshicos. Bien, la descripción de lo que son los registros akáshicos, se lo voy a leer, es, en esencia, en ese sistema energético se recogen todos los pensamientos, todas las palabras emitidas, emociones sentidas y acciones cometidas por las personas a lo largo del tiempo. Es decir, lo que la persona ha dicho, pensado, sentido en el espacio-tiempo de sus múltiples reencarnaciones. Esto es básicamente lo que se ve y de lo que se trata en la terapia de registros akáshicos. Es la primera. La segunda terapia que yo les recomiendo son las constelaciones familiares. Bueno, las constelaciones familiares vienen o nacieron no tanto de una perspectiva metafísica, sino más bien de una perspectiva psicológica, ya que esto fue generado o fue creado a través de un psicoterapeuta alemán de nombre Bert Hellinger, que fue de hecho fue un ex sacerdote que desarrolló este método a mediados de la década de 1990 y que tiene por fin el entender por qué y cómo nos hemos vinculado con las demás personas, incluyendo aquellos que llamamos familiares, nuestra familia nuclear y también los familiares, aquellos que nos rodean dentro de los con quienes compartimos apellido y una historia, ¿no? Una historia familiar tal cual, y que esto ayuda, estas dos terapias ayudan a la persona el poder entender cómo está dentro de este círculo familiar, por qué se ha vinculado con estas personas y desde lo psicológico y desde lo vibracional, cómo es que ha llegado a encarnarse y cómo la energía y las corrientes energéticas de esa línea familiar le ayudan a poder resolver su karma. Porque recuerden, el universo no deja nada al desperdicio y por lo tanto el que se nazca en una familia de determinadas características ayuda a la persona a cumplir su propósito. Es decir, y lo vemos todo el tiempo, clarísimamente, tenemos una familia, por un lado una familia donde se preocupan por estudiar, por salir adelante, por tener una buena posición económica, por ser políticamente correctos, entre comillas, ¿no? Ordenados, bien hechos, muy propios, y al lado tenemos una familia donde son políticamente incorrectos, irreverentes, dejados, ¿sí? Conformistas, ¿sí? Dicharacheros, como diríamos por ahí, que no les interesa mucho, no tienen en su línea mental muy grabado eso de que es que quería la gente, ¿no? Esta irreverencia a la que me mencionaba, porque una persona nace en esa línea y porque otra persona nace en la otra. Porque esas diferencias, más allá del contexto cultural y el contexto de educación que cada familia o cada línea familiar viene trayendo, es el tema del karma y cómo esto está sirviendo para el propósito de evolución de cada individuo. Al final del día, donde nacemos y el tipo de experiencia que nos toca vivir no es más que lo relativo a nuestra conciencia e inteligencia. Nada más que eso, pero obviamente el propósito cuando se encuentran los aspectos negativos de ese lugar donde se ha nacido es precisamente para superarlo, romper todo esto y alcanzar la maestría de la sanación y de la manifestación de nuestro verdadero ser como chispas individualizadas de Dios que somos. Entonces, esto lo explica previamente. La pregunta es, ¿se puede superar las maldiciones? El karma que viene de nuestros familiares, de nuestros ancestros? Sí, por supuesto se puede hacer. De hecho, el propósito es ese, ¿sí? Aparte de nuestras cargas personales, también superar las anteriores. Y por ahí hay muchos memes en las redes sociales donde se viene, ¿no? Ya alcanzaste la iluminación, ya alcanzaste ¿cómo es? El desarrollo de tu espiritualidad individual, ahora te toca sanar todo lo que tus ancestros hicieron. Y bueno, hay alguna razón en ello, pero no es tanto sanar lo que ellos hicieron, es sanar en ti lo que vibra de lo que ellos han venido heredando generación tras generación, que vinculativamente hablando es la actividad o la carga que ellos empezaron o hicieron. ¿Sí me explico? Entonces, tiene que ver de esa manera, el que decida, el miembro de la familia que decida avanzar en conciencia es el que va a sanar toda la línea familiar. Se convierte en el salvador
espiritual de la familia propiamente dicho, ¿verdad? Bueno, amigos, esto es lo que quería platicarles en este video. Espero que este video les haya gustado, les haya servido. Como siempre, cualquier duda o pregunta sobre ese tema, abajo en la caja de comentarios, por favor, dejen sus preguntas. Yo contesto a todos los que me dejen alguna pregunta. Y recuerden que si este video les gustó, por favor, suscríbanse a mi canal y activen las campanillas para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima. Muchas gracias.